Durante siglos, millones de personas han creído estar en la senda correcta, confiando en religiones que aseguran llevarlas a Dios. Sin embargo, la realidad es que muchas de ellas distorsionan la verdad y alejan a sus seguidores de la auténtica fe. Algunas de estas doctrinas están más cerca de ti de lo que imaginas, y podrías estar siguiendo una sin darte cuenta. Hoy revelaremos 8 religiones que pueden apartarte de Dios, desmontando sus creencias con la única fuente de verdad, la Biblia. Este video no es solo información, es una advertencia. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar tu vida espiritual para siempre. Y antes de comenzar, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte contenido que puede fortalecer tu fe. Comencemos. La divinidad de Jesucristo ha sido un punto central en la doctrina cristiana desde los tiempos apostólicos. La mayoría de las denominaciones cristianas sostienen que Jesús es Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, aunque los testigos de Jehová sostienen una perspectiva distinta, afirmando que Jesús es un ser creado y que su identidad real es la del arcángel Miguel. Los testigos de Jehová basan su interpretación en una traducción particular de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo. En su versión de Juan 1:1, traducen: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Esta traducción introduce un artículo indefinido que cambia significativamente la interpretación del pasaje en comparación con la mayoría de las traducciones cristianas, que dicen, y la palabra era Dios. Otro argumento que presentan es que en la Biblia, Jesús es referido como el Hijo de Dios, pero no directamente como Dios en muchas ocasiones. Además, destacan pasajes como Colosenses 1:15, donde se menciona que Jesús es el primogénito de toda creación, interpretando esto como una prueba de que Jesús fue creado. Desde los primeros escritos del cristianismo, Jesús ha sido reconocido como Dios. La evidencia bíblica es extensa y abarca tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Juan 1:1-3 Este pasaje establece que el Verbo, Jesús, no solo existía con Dios, sino que era Dios. La estructura griega de este versículo confirma que la palabra era Dios y no un Dios. Juan 8:58 Jesús declara: antes que Abraham fuese, yo soy. Esta afirmación evoca el nombre que Dios usa para sí mismo en Éxodo 3:14, yo soy el que soy, lo que lleva a los líderes religiosos de la época a intentar apedrearlo por blasfemia. Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Si solo Dios puede salvar, y Jesús es el único nombre dado para la salvación, esto implica su divinidad. Juan 20:28, Tomás al ver a Jesús resucitado, declara: Señor mío y Dios mío. Jesús no corrige a Tomás, lo que indica que acepta la adoración. Filipenses 2:5-7 Pablo escribe que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, pero se humilló al tomar forma humana. Esto muestra que Jesús preexistía como Dios antes de encarnarse. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este versículo deja claro que Jesús no es una criatura menor, sino que posee la esencia plena de Dios. Si Jesús no es Dios, su sacrificio en la cruz perdería su eficacia divina. La Escritura enfatiza que solo Dios puede perdonar pecados, Marcos 2:7, y si Jesús no fuera Dios, su expiación no sería suficiente para redimir a toda la humanidad. Pablo advierte en 2 Corintios 11:4 sobre aquellos que predican otro Jesús, advirtiendo que creer en una versión distinta de Cristo puede tener consecuencias eternas. En el cristianismo ortodoxo, la salvación depende de creer en Cristo como Dios y Salvador. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida popularmente como la Iglesia Mormona, es una denominación cristiana con creencias que van más allá de la Biblia tradicional. Sus seguidores consideran que, además del Antiguo y Nuevo Testamento, existen escrituras adicionales inspiradas por Dios, como el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Joseph Smith, fundador de la Iglesia en 1830, afirmó haber recibido una revelación divina en la que se le entregaron placas de oro con un registro sagrado. Según su testimonio, estas placas contenían la historia de un antiguo pueblo de las Américas y su relación con Jesucristo. Desde una perspectiva bíblica tradicional, este tipo de añadidos a la revelación plantea cuestionamientos doctrinales. La advertencia de Gálatas 1:8 es clara: si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La Biblia en su conjunto enfatiza la suficiencia de las Escrituras, destacando en 2 de Timoteo 3:16-17 que toda enseñanza inspirada por Dios es suficiente para la fe y la práctica cristiana. Esto lleva a preguntarse,
¿Por qué Dios necesitaría una nueva revelación si su palabra ya es completa? Otro punto clave en la doctrina mormona es su visión sobre la naturaleza de Dios. Según la Iglesia de Jesucristo, Dios Padre no siempre fue Dios, sino que alguna vez fue un hombre que progresó hasta alcanzar la divinidad. Asimismo, enseñan que los seres humanos pueden seguir un camino similar y alcanzar la exaltación, lo que incluiría la posibilidad de reinar sobre su propio mundo en la eternidad. Esta enseñanza contrasta con la revelación bíblica en Isaías 43:10. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni lo será después de mí. Este pasaje subraya la unicidad de Dios, descartando la posibilidad de que otros puedan llegar a ser dioses en el sentido absoluto. El candomblé y la umbanda son dos manifestaciones religiosas afrobrasileñas que ejemplifican el sincretismo religioso en Brasil. Estas tradiciones fusionan elementos de las religiones africanas, el catolicismo y las creencias indígenas, creando prácticas únicas que reflejan la diversidad cultural del país. El candomblé es una religión que surgió en Brasil durante el siglo XIX, resultado de la adaptación de las religiones tradicionales africanas traídas por los esclavos al contexto brasileño, donde el catolicismo era la religión oficial. Esta religión es monoteísta y cree en un solo Dios que está distante de la humanidad. Debajo de esta entidad están los orixás, poderosos espíritus no humanos que representan fuerzas de la naturaleza y aspectos de la vida humana. Cada orixá tiene su propia personalidad, historia y asociaciones específicas, y los seguidores de candomblé buscan su guía y protección a través de rituales y ofrendas. La umbanda es una religión que emergió en Brasil durante la década de 1920. Combina elementos del espiritismo kardecista, las religiones afrobrasileñas como el candomblé y el catolicismo. Los practicantes de la umbanda, conocidos como umbandistas, creen en un Dios supremo y en la existencia de entidades espirituales que actúan como guías y protectores. En la práctica de la umbanda, se cree en la presencia de entidades espirituales, algunas de las cuales están asociadas con ancestros africanos y pueblos indígenas de Brasil. Durante los rituales, los médiums buscan establecer una conexión con estas entidades para transmitir mensajes, brindar orientación y ofrecer apoyo espiritual a los participantes. El sincretismo en el candomblé y la umbanda no fue simplemente una mezcla de creencias, sino una estrategia de resistencia cultural. Los esclavos africanos y sus descendientes utilizaron el sincretismo para preservar sus tradiciones religiosas bajo la apariencia del catolicismo impuesto por los colonizadores. Por ejemplo, en el candomblé, los orixás se asociaron con santos católicos, Oxalá con Jesús, Yemanjá con la Virgen María y Ogum con San Jorge. Esta asociación permitió a los practicantes continuar venerando a sus deidades africanas mientras aparentaban seguir las enseñanzas católicas. Desde una perspectiva bíblica, la práctica del sincretismo, especialmente cuando implica la adoración de otras entidades o la participación en rituales considerados ocultistas, es vista con cautela. En Deuteronomio 18:10-12, se advierte contra prácticas como la adivinación y la comunicación con espíritus, considerándolas abominables. Además, 2 Corintios 11:14 señala que Satanás se disfraza como ángel de luz, sugiriendo que no todas las manifestaciones espirituales son benignas. Hoy en día, el candomblé y la umbanda son reconocidos como partes integrales de la cultura brasileña. Aunque enfrentan desafíos, incluyendo la intolerancia religiosa, ambas tradiciones continúan desempeñando un papel vital en la identidad cultural de millones de brasileños. Estas religiones no solo ofrecen una conexión espiritual, sino que también sirven como recordatorio de la resiliencia y creatividad de las comunidades afrodescendientes en Brasil. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha desarrollado una serie de doctrinas y prácticas que, según algunos críticos, carecen de una base explícita en las Escrituras. Entre estas se encuentran la veneración de santos, la intercesión de la Virgen María y la autoridad papal. La Iglesia Católica distingue entre adoración, latría, reservada únicamente a Dios, y veneración, dulía, dirigida a los santos. María, la Madre de Jesús, recibe una forma especial de veneración llamada hiperdulía debido a su papel único en la historia de la salvación. Los católicos creen que los santos pueden interceder ante Dios en favor de los fieles, actuando como mediadores secundarios. Sin embargo, algunos argumentan que esta práctica no tiene fundamento bíblico y que podría desviar la devoción que debería dirigirse exclusivamente a Dios. En 1 de Timoteo 2:5 se afirma, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este pasaje es citado por quienes cuestionan la práctica de solicitar la intercesión de los santos y de María. La doctrina de la primacía papal sostiene que el Papa, como sucesor de San Pedro, posee autoridad suprema sobre la Iglesia.
Esta creencia se basa en interpretaciones de pasajes como Mateo 16, 18, 19, donde Jesús dice a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos». Mientras que, algunos teólogos y denominaciones cristianas interpretan este pasaje de manera diferente y no reconocen la autoridad papal tal como la concibe la Iglesia Católica. Argumentan que la centralización de la autoridad en una sola figura carece de respaldo explícito en el Nuevo Testamento y que la estructura de liderazgo en la Iglesia primitiva era más colegiada. La Iglesia Católica sostiene que, además de la Biblia, la tradición apostólica es una fuente de revelación divina. Esta perspectiva difiere del principio protestante de sola escritura, que afirma que la Biblia es la única autoridad en materia de fe y práctica. Jesús advirtió sobre la elevación de tradiciones humanas por encima de los mandamientos divinos en Mateo 15:6, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Esta tensión entre escritura y tradición ha sido un punto central en las discusiones teológicas desde la Reforma protestante. A lo largo de la historia, la humanidad ha sentido una profunda fascinación por el más allá. El dolor de perder a un ser querido ha llevado a muchos a buscar respuestas, y algunas creencias aseguran que los muertos pueden comunicarse con los vivos. El espiritismo promete un puente entre ambos mundos, ofreciendo la esperanza de mensajes desde el otro lado. Pero, ¿es esto realmente posible? ¿O es un peligroso engaño que esconde una verdad mucho más oscura? ¿Pueden los muertos hablar? El espiritismo sostiene que las almas de los difuntos pueden manifestarse a través de médiums, sesiones espiritistas y otras prácticas ocultas. Muchos afirman haber recibido mensajes de seres queridos que han partido, describiendo con exactitud recuerdos personales. Pero la Biblia nos da una advertencia clara. Los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Eclesiastés 9:5. Si los muertos no tienen conciencia de lo que ocurre en este mundo, entonces, ¿quién está detrás de estas apariciones? Aquí es donde entramos en un terreno espiritual peligroso. ¿Quién responde en las sesiones espiritistas? Dios dejó instrucciones precisas sobre el contacto con el mundo de los espíritus. En Deuteronomio 18:10-12, se nos dice que cualquier intento de comunicarse con los muertos es una abominación. Pero si Dios lo prohíbe, ¿por qué hay quienes aseguran haber tenido experiencias reales? Aquí es donde la estrategia del enemigo entra en juego. Satanás y sus demonios han estado engañando a la humanidad desde el principio. La Biblia nos advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11:14, y una de sus tácticas más efectivas es imitar a los difuntos para alejar a las personas de la verdad de Dios. Las apariciones, voces e incluso mensajes detallados que muchos aseguran recibir no provienen de sus seres queridos, sino de espíritus engañadores que buscan llevar a la humanidad por un camino de confusión y condenación. Otro pilar del espiritismo es la creencia en la reencarnación, la idea de que después de la muerte, el alma vuelve a nacer en otro cuerpo para aprender lecciones hasta alcanzar la perfección. Aunque esto puede sonar atractivo, contradice completamente la enseñanza bíblica. En Hebreos 9:27 establece que, como está predestinado que todos los seres humanos mueran una sola vez, y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y la segunda vez, sin pecado, aparecerá para salvar a los que le esperan. La Escritura es clara: después de la muerte, no hay múltiples vidas, sino un destino eterno. Esta verdad desmonta la noción de que podemos perfeccionarnos a través de varias existencias. En lugar de un ciclo interminable de nacimientos y muertes, Dios ofrece algo mucho más poderoso: la salvación por gracia mediante Jesucristo. Mientras que el espiritismo promete conexión con los muertos y evolución del alma a través de la reencarnación, Dios nos ofrece un regalo eterno: la vida en Cristo. No necesitamos buscar respuestas en espíritus o falsas doctrinas. La verdadera paz y redención vienen solo a través de Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. La salvación no depende de múltiples vidas, rituales o contactos con el más allá. Es un acto de amor divino, accesible para todos los que confían en Jesús como su Salvador. En un mundo donde muchas personas buscan respuestas espirituales, la corriente del New Age ha captado la atención de millones. Su atractivo radica en la promesa de crecimiento personal, paz interior y una conexión más profunda con el universo. Se presenta como un sendero de luz, combinando creencias cristianas con prácticas como la astrología, la meditación trascendental, la sanación con cristales y la canalización de energías. Pero ¿es este un camino legítimo hacia Dios o un atajo hacia el ocultismo disfrazado de espiritualidad?
¿Por qué el New Age es tan popular? A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado trascender lo visible, anhelando conexiones más profundas con el universo y consigo misma. En este contexto, el movimiento New Age ha ganado popularidad al ofrecer una espiritualidad personalizada que enfatiza el empoderamiento individual y la flexibilidad doctrinal. El término New Age se popularizó en las décadas de 1970 y 1980, aunque sus raíces se remontan a tradiciones esotéricas y místicas anteriores. Este movimiento sincrético integra elementos de diversas corrientes espirituales, incluyendo el ocultismo, la teosofía y filosofías orientales, adaptándolos a las necesidades contemporáneas. Su auge coincidió con una creciente insatisfacción hacia las religiones institucionalizadas y una búsqueda de experiencias espirituales más directas y personales. El New Age promueve la idea de que cada individuo posee una chispa divina y la capacidad de moldear su propia realidad. Esta perspectiva resuena con quienes buscan una espiritualidad sin las restricciones de dogmas tradicionales. La noción de que la verdad es relativa y personal permite a los adeptos seleccionar prácticas y creencias que se alineen con sus experiencias y aspiraciones individuales. Dentro del New Age, es común la adopción de técnicas como la meditación, la sanación energética, la astrología y el uso de cristales. Estas prácticas buscan armonizar cuerpo, mente y espíritu, ofreciendo una sensación de bienestar integral. La flexibilidad del movimiento permite la incorporación de diversas herramientas y rituales, adaptándose a las preferencias personales de cada practicante. La popularidad del New Age se debe, en parte, a su capacidad para ofrecer una espiritualidad adaptable y sin compromisos rígidos. En un mundo donde las estructuras tradicionales a menudo se perciben como limitantes, que proporciona un camino que enfatiza la autonomía personal y la exploración interna. Esta libertad atrae a quienes desean una conexión espiritual que se adapte a sus propias necesidades y valores. Sin embargo, ha sido objeto de críticas por parte de diversas comunidades religiosas y académicas. Algunos argumentan que su enfoque ecléctico carece de profundidad teológica y puede conducir a una espiritualidad superficial. Además, la ausencia de una estructura doctrinal sólida puede resultar en interpretaciones erróneas o prácticas cuestionables. No obstante, para muchos, la flexibilidad y la personalización que ofrece el New Age son precisamente sus mayores fortalezas, permitiendo una exploración espiritual libre y autodirigida. Lo más peligroso es su aparente compatibilidad con el cristianismo. Frases como Dios es energía, todo está conectado, o encuentra tu verdad interior han seducido a muchos creyentes desprevenidos, haciéndoles pensar que pueden combinar estas filosofías con la fe cristiana. Sin embargo, Jesús declaró de manera contundente: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. Estas palabras eliminan cualquier posibilidad de que existan múltiples caminos a Dios. No hay atajos ni senderos alternativos. El New Age no solo mezcla diferentes creencias religiosas, sino que introduce prácticas con raíces en el ocultismo. Entre ellas están: astrología, la idea de que los astros influyen en la vida humana; sanación con cristales, el uso de piedras mágicas para equilibrar la energía y atraer bienestar; canalización de espíritus, personas que aseguran recibir mensajes de maestros ascendidos o seres de luz; lectura de cartas y oráculos, métodos de adivinación para obtener respuestas sobre el futuro. Cada una de estas prácticas tiene algo en común: buscan poder y conocimiento fuera de Dios. La Biblia es clara en advertirnos sobre estas prácticas espirituales. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Deuteronomio 18:10-12. Lo que el mundo moderno llama espiritualidad alternativa, Dios lo identifica como abominación. No se trata de simple superstición, es un acceso directo al reino de las tinieblas. ¿Por qué es un peligro espiritual? El New Age oculta una trampa mortal. Hace creer a las personas que pueden alcanzar la iluminación sin Dios. La autosuficiencia espiritual es el engaño más antiguo de Satanás, el mismo que usó con Eva en el Edén cuando le dijo: seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Génesis 3:5. Hoy, ese engaño sigue vigente. Frases como eres un dios, el universo conspira a tu favor, o encuentra tu verdad interior son modernas versiones de la misma mentira. Este movimiento no lleva a la luz, sino a la oscuridad disfrazada de iluminación. Entre estas corrientes,
El movimiento New Age ha ganado relevancia al proponer una espiritualidad basada en fuerzas cósmicas impersonales y energías universales. Este enfoque ofrece una perspectiva en la que cada individuo es visto como un Dios en potencia, y la verdad se percibe como relativa y adaptable a las experiencias personales. Por lo tanto, el cristianismo se fundamenta en la creencia en un Dios personal que busca una relación íntima y amorosa con cada ser humano. Esta fe no se basa en energías abstractas, sino en la convicción de que Dios se ha revelado de manera concreta y tangible a través de Jesucristo. Jesús no presentó múltiples caminos hacia la verdad, afirmó ser el camino, y la verdad, y la vida, enfatizando que nadie llega al Padre sino por Él. Esta declaración subraya la exclusividad de Cristo como mediador entre Dios y la humanidad. El apóstol Pablo reafirma esta verdad en su primera carta a Timoteo, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Esta afirmación destaca que la reconciliación con Dios no se logra mediante rituales, objetos místicos o prácticas esotéricas, sino a través de una relación personal con Jesucristo. La fe cristiana enseña que no necesitamos vibraciones, cristales ni rituales específicos para acercarnos a lo divino. Cristo es suficiente. Además, el cristianismo ofrece una esperanza única, la salvación y la vida eterna. Esta promesa no se basa en esfuerzos humanos ni en la acumulación de conocimientos esotéricos, sino en la gracia de Dios manifestada en Jesús. Efesios 2:8-9 lo expresa claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta gracia transforma vidas, ofreciendo no solo guía, sino también rescate del engaño espiritual y una relación auténtica con el Creador. Mientras que el New Age propone una espiritualidad sin compromisos definidos, el cristianismo invita a una entrega total a un Dios que nos conoce y nos ama profundamente. Esta relación personal con Dios, a través de Jesucristo, no solo nos brinda dirección y propósito, sino que también nos ofrece una identidad y un destino eterno. En un mundo lleno de incertidumbres y filosofías cambiantes, la fe cristiana se erige como un ancla firme, recordándonos que no estamos solos y que somos amados por un Dios que ha hecho todo lo necesario para que podamos conocerle y vivir en plenitud. Desde tiempos antiguos, el pueblo judío ha vivido con una promesa ardiente en sus corazones, la venida del Mesías. Durante siglos, han esperado al Redentor que restaurará a Israel y traerá justicia al mundo. Sin embargo, cuando Jesús vino, muchos no lo reconocieron. Hasta el día de hoy, el judaísmo ortodoxo sigue aguardando a un Salvador, sin aceptar que el Mesías ya caminó entre ellos. ¿Por qué los judíos ortodoxos no aceptan a Jesús? Para entender por qué los judíos ortodoxos no aceptan a Jesús como el Mesías, primero debemos sumergirnos en su perspectiva, una tradición arraigada en siglos de historia, promesas divinas y un anhelo profundo de redención. El judaísmo ortodoxo sigue estrictamente la Torá y las enseñanzas de los rabinos, interpretadas a lo largo de generaciones. En las escrituras hebreas, lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, hay muchas profecías mesiánicas, y los judíos creen firmemente en la llegada de un Mesías. Sin embargo, el Mesías que esperan es muy diferente del Jesús que conocemos en el cristianismo. Para ellos, el Mesías debe ser un líder político y militar, un descendiente directo del rey David, que traerá la restauración completa de Israel. Su misión no es solo espiritual, sino también tangible y visible. Reunirá a todos los exiliados judíos en la tierra prometida, restaurará el templo en Jerusalén y traerá una era de paz mundial, donde la justicia divina reinará sobre toda la humanidad. Cuando Jesús apareció en el siglo I, no cumplió con esas expectativas. En lugar de tomar una espada y liberar a Israel del dominio romano, predicó el amor a los enemigos, la humildad y el reino de Dios que no es de este mundo. En lugar de sentarse en un trono terrenal, fue crucificado por las autoridades romanas. Para muchos judíos de su tiempo y los rabinos que seguirían interpretando la ley en siglos posteriores, esto era una clara señal de que Jesús no podía ser el Mesías esperado. Además, el judaísmo no cree en la idea de un Mesías divino. Para ellos, el Mesías es un hombre ungido por Dios, pero no Dios mismo. La afirmación cristiana de que Jesús es el Hijo de Dios y que su muerte expió los pecados de la humanidad es ajena a la teología judía, que sostiene que la relación con Dios se mantiene a través de la obediencia a la Torá. Pero la historia no termina ahí. A lo largo de los siglos, ha habido judíos que sí han reconocido a Jesús como el Mesías, y el llamado judaísmo mesiánico es un movimiento creciente. Sin embargo, el judaísmo ortodoxo sigue firme en su creencia de que el verdadero Mesías aún está por venir. La pregunta sigue en pie: ¿Jesús era el cumplimiento de las profecías mesiánicas, o el mundo aún espera la llegada del verdadero Rey?
La respuesta depende de la fe y la perspectiva de cada uno, pero sin duda, esta es una de las cuestiones más fascinantes y exploradas de la historia religiosa. Jesús, en cambio, vino con una misión diferente: redimir a la humanidad del pecado, no establecer un reino terrenal en ese momento. En lugar de tomar el trono de Jerusalén, fue crucificado. En lugar de levantar un ejército, enseñó sobre el amor, el perdón y el reino de Dios. Para muchos judíos, esto no coincidía con la imagen del libertador que esperaban. A pesar del rechazo, el Antiguo Testamento ofrece una imagen clara del Mesías sufriente, una imagen que se cumplió en la vida y muerte de Jesús. En Isaías 53, encontramos una de las profecías más impactantes. Despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esta descripción encaja perfectamente con el sufrimiento de Cristo en la cruz. Isaías continúa diciendo que este siervo sería traspasado por nuestras rebeliones, castigado para traer paz y que por sus heridas seríamos sanados. Jesús cumplió cada detalle de esta profecía. Durante siglos, el judaísmo se basó en un sistema de sacrificios para expiar los pecados. El templo en Jerusalén era el centro de adoración, donde los sacerdotes ofrecían corderos y otros animales como ofrenda a Dios. Pero algo cambió drásticamente. En el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido por los romanos y nunca se ha reconstruido. Desde entonces, los sacrificios han cesado. ¿Por qué Dios permitió que el templo desapareciera? La respuesta está en Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. El sacrificio de Cristo en la cruz reemplazó para siempre el sistema de sacrificios del antiguo pacto. Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, cumpliendo lo que los sacrificios de animales solo representaban simbólicamente. Desde tiempos antiguos, el pueblo judío ha anhelado la llegada de su Mesías, un líder que traiga paz, justicia y restauración a Israel. Según la tradición judía ortodoxa, este Mesías no solo será un descendiente directo del rey David, sino que también reunirá a los exiliados, reconstruirá el templo en Jerusalén y establecerá un reinado terrenal donde la presencia de Dios será plenamente manifestada. Para ellos, esta gran redención aún no ha sucedido. Lo que no ven es que el Mesías ya vino una vez. Jesús no llegó como un conquistador montado en un caballo de guerra, sino como un siervo humilde que dio su vida por la humanidad. Su primer propósito no era el juicio ni la restauración política, sino la redención espiritual. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús cumplió las profecías que hablaban del siervo sufriente en Isaías 53, llevando sobre sí el pecado del mundo. Pero su historia no terminó ahí. Prometió volver, y cuando lo haga, reinará con poder y gloria. A lo largo de la historia, el rechazo de Jesús por parte del judaísmo ortodoxo ha sido constante. Sin embargo, en los últimos años, algo ha comenzado a cambiar. Muchos dentro de la comunidad judía están estudiando las profecías con nuevos ojos. Algunos han empezado a notar que las escrituras hebreas contienen pistas sorprendentes sobre un Mesías que sufriría antes de ser glorificado. Este despertar ha dado lugar a un fenómeno impactante: el crecimiento del judaísmo mesiánico. Miles de judíos han llegado a la convicción de que Jesús es el Mesías prometido, encontrando en él el cumplimiento de las profecías que durante siglos parecían un misterio. Este movimiento ha generado tanto entusiasmo dentro del judaísmo tradicional, pues desafía creencias arraigadas y plantea la gran pregunta: ¿podría ser que el Mesías esperado ya vino y que su regreso está más cerca de lo que imaginamos? Mientras el mundo sigue esperando señales, aquellos que han encontrado a Jesús como su Salvador ya viven en la certeza de que su reino es una realidad y que un día toda la humanidad lo reconocerá. El Islam, con más de 1.000 millones de seguidores en todo el mundo, se erige como una de las religiones monoteístas más influyentes. Sus fieles creen en un único Dios, al que llaman Alá, y siguen las enseñanzas del Corán, su libro sagrado. En el Corán, Jesús, conocido como Isa, es mencionado con respeto y reverencia, no como el Hijo de Dios, sino como un gran profeta enviado para guiar a la humanidad. Según la enseñanza islámica, Jesús nació de la Virgen María por obra de Dios y realizó milagros extraordinarios. Sin embargo, el Islam niega su crucifixión y resurrección. En su lugar, se cree que Dios lo elevó al cielo y que algún día regresará. Esta creencia contrasta con la enseñanza central del cristianismo, que sostiene que Jesús es Dios hecho carne, Juan 1:1,
quien vino al mundo con un propósito divino, dar su vida como sacrificio por los pecados de la humanidad. La divergencia en la percepción de Jesús entre el Islam y el cristianismo ha sido objeto de estudio y diálogo interreligioso. Por ejemplo, el sacerdote Antonio Navarro ha dedicado tiempo a estudiar el Islam desde una perspectiva cristiana, destacando que, aunque existen diferencias doctrinales, ambas religiones comparten el fin de crear una humanidad mejor. Además, iniciativas como el primer encuentro interreligioso cristiano-musulmán en Palencia, promovido por la Cofradía de la Veracruz, reflejan esfuerzos por fomentar la convivencia y el entendimiento mutuo entre ambas comunidades de fe. Estas iniciativas de diálogo y comprensión mutua son esenciales en un mundo donde la diversidad religiosa es una realidad. Reconocer y respetar las diferencias, al tiempo que se buscan puntos en común, puede conducir a una convivencia más armoniosa y enriquecedora para todos. La Biblia deja claro que la muerte y resurrección de Jesús no fueron accidentes de la historia, sino el plan perfecto de Dios para la salvación de la humanidad. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. El Islam enseña que la salvación se alcanza a través de las obras, la oración, la caridad, el ayuno y la obediencia estricta a los mandamientos de Alá. Sin embargo, la Biblia revela un mensaje radicalmente diferente. La salvación no es algo que se gana con méritos humanos, sino un regalo inmerecido de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Esta diferencia entre el Islam y el cristianismo no es menor, es la clave que distingue ambas creencias. Mientras que una enfatiza el esfuerzo humano por alcanzar a Dios, la otra proclama que Dios mismo descendió para rescatarnos. Es un mensaje de amor y redención que ha transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Por eso, la pregunta fundamental sigue en pie: ¿quién es Jesús para ti? ¿Es solo un profeta o es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo? A lo largo de la historia, han surgido diversas doctrinas que, aunque afirman adorar a Dios, han distorsionado su verdad. Jesús nos advirtió sobre esto al decir: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Esta enseñanza resalta la importancia de una relación genuina con Dios, más allá de rituales o tradiciones humanas. Uno de los ejemplos más destacados de doctrinas contrarias al mensaje bíblico es el marcionismo. Fundado por Marción de Sinope en el siglo II, esta corriente proponía una visión dualista de la divinidad. Marción enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento, al que identificaba con Yahvé, era un ser inferior y diferente al Dios supremo revelado por Jesús. Rechazaba la Biblia judía y compiló su propio canon, excluyendo textos que consideraba influenciados por el judaísmo. Estas ideas fueron consideradas heréticas por la Iglesia primitiva y llevaron a la excomunión de Marción. El verdadero cristianismo se basa en una relación auténtica con Dios a través de Jesucristo. Jesús mismo declaró: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Esta libertad proviene de entender y vivir conforme a las enseñanzas genuinas de Cristo, evitando desviaciones que puedan alejarnos de su propósito. Ahora, te pregunto, ¿alguna vez te han intentado convencer de una doctrina contraria a la Biblia? ¿Cómo enfrentaste esa situación? Te invito a compartir tu experiencia en los comentarios. Si este video te ha brindado claridad o te ha hecho reflexionar, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más contenido edificante. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.